Buenas noches, bienvenidos al espacio de presentación de libros organizado por la Biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Mi nombre es Silvia Feitelevich y junto a Gilla Zafore coordinaremos el encuentro de hoy. La presentación de libros de miembros y colegas amigos de nuestra institución por parte de la biblioteca es un espacio que apreciamos especialmente por la relación que establece con la palabra escrita. Esta noche tenemos el enorme placer de presentar el libro de Carlos Bach, Declinaciones del Padre. Aquí está. Este libro se gestó en un seminario que Carlos dictó en Rosario, donde hizo un recorrido sobre la cuestión del padre, basándose sobre todo en textos de Freud y de Lacan. El libro también provee las preguntas que los oyentes hicieron durante el seminario. Los que todavía no lo han hecho, los invitamos a leerlo. La nuestra es una práctica compleja y solo tenemos palabras de agradecimiento cuando un colega realiza una contribución importante a nuestro quehacer clínico. Y cuando un colega sabe plantear de un modo propio y original la problemática del padre. Esta noche contamos con la presencia del doctor Juan José Genaro, director de la Biblioteca Willy Baranger, quien realizará una introducción a la presentación. Nuestros comentadores serán la doctora Mirta Goldstein y el doctor Marcelo Tollos. Bueno, Juan, te escuchamos. Muchas gracias por estar. Buenas noches. Mi intención es hacer una muy breve introducción para dar la palabra a nuestros queridos colegas que, por supuesto, van a comentar el libro con conocimientos mucho más amplios que los que yo puedo tener sobre el sujeto que el libro desarrolla, el libro de Carlos Bach. Tanto Marcelo Tollos como Mirta Goldstein son prestigiosos psicoanalistas de nuestra institución. Mirta ha sido secretaria científica, entre muchas cosas ya las presentará. Marcelo, a quien conozco hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, entre otras cosas, ha recibido un premio por un trabajo suyo de FEPAL. Hace mucho tiempo, en la antigua Roma, había una costumbre, una especie de, más que una costumbre, lo diría un ritual, que se llamaba tolere liberum. El tolere liberum, esta costumbre se extendió casi hasta Tiberio y un poco después. Consistía en que al nacimiento de un niño, el padre lo tomaba en sus brazos y salía al exterior y lo presentaba a los dioses. Esto no era un simple gesto de ternura y de amor paterno, sino que era muy importante legalmente. Es decir, que este acto de reconocimiento y de presentación es lo que aseguraba la filiación. Hasta tal punto era así, que ustedes recuerdan, cuando nació Cesarión, que era el hijo de Cleopatra, reina de Egipto, faraona, y de Julio César, Cleopatra prohibió a todos su corte, a sus cortesanos, tocar al joven, al bebé, Cesarión, esperando a Julio César. Cuando Julio César llegó y le anunciaron el nacimiento del niño, lo primero que hizo fue tomarlo en sus brazos y en ese acto, legalmente, Cesarión pasó a ser hijo de Julio César. De hecho, el reconocimiento iba más allá, ¿no? Ustedes recuerdan que la adopción
Tiberio mismo había sido adoptado por Octavio Augusto, o el famoso Brutus, que luego, bueno, cometió parricidio, también había sido adoptado por Julio César. Luego, bueno, la historia de la humanidad siguió avanzando, tortuosamente, como siempre, y siendo la Iglesia, por lo menos en nuestro mundo occidental, siendo la Iglesia católica el poder más importante que existía en la sociedad, más importante incluso que los reyes, con quienes se disputaba, es cierto, pero la Iglesia tenía un gran poder. La presumpción era la presunción de paternidad, tenía que ver con el matrimonio religioso, ¿no? Decían así: pateris est quem nuptiae demonstran. Es padre aquel que demuestra su matrimonio. Y en todos esos tiempos no se tenía en cuenta, ni siquiera se relacionaba el acto sexual, el rol del hombre en el acto sexual, con la gestación y el nacimiento. Por tanto, la paternidad se demostraba por estos medios. De allí que en los estudios genealógicos, las paternidades hay que ir a buscarlas en siglos muy pasados en los archivos de las parroquias, en las iglesias. Luego vinieron las revoluciones contra las monarquías, en las que el Estado y la administración del Estado pasó a ser el poder. Entonces, ahora había, para demostrar la paternidad, que hacer la declaración de paternidad en los archivos de la administración pública, cosa que seguimos haciendo todavía, aunque ahora, con el desarrollo tecnológico y científico, un simple test de saliva, test de ADN, permite, ahora sí, ya no tener la presumpción, sino la certeza de la paternidad, al menos la paternidad biológica, aunque todos sabemos que ser padre es mucho más complejo y mucho más vasto que eso. Hoy presentamos un libro que nos habla del padre. Las declinaciones del nombre del padre. Yo me acordaba de mis cursos de latín, de la secundaria, ¿no? Del nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo, que eran las declinaciones que aprendíamos en esa época y que nos situaban en relación al objeto, es decir, que nos situaban en pater patris, que era el sustantivo en cuestión, el nombre en cuestión, también nos situaba en relación a la palabra padre, ¿no? Del padre, genitivo, al padre, ¿no? Dativo, padre, acusativo, o con el padre, en el padre, que sería el ablativo. Pero Carlos Bach nos va a hablar de otras declinaciones que tienen mucho que ver con los tres colegas que van a hablar de este libro hoy. Se nutren o siguen las ideas de un pensador muy importante, original, aunque muy polémico, francés, que fue Jacques Lacan. Seguramente, y cuya influencia es innegable, tanto dentro del psicoanálisis como fuera del psicoanálisis, en otras disciplinas y otros campos teóricos. Influencia tal vez,
mucho más importante en nuestro medio, en nuestro país, que en Francia misma. El surgimiento de las ideas de Jacques Lacan después, desde el coloquio de Bonneval y hasta nuestros días, ha desatado muchas polémicas y a veces querellas entre psicoanalistas, todos hijos de Freud. Había Rafael Paz que me dijo un día que nosotros podíamos establecer la genealogía psicoanalítica porque todos hemos sido analizados por alguien que ha sido analizado, por alguien que ha sido analizado, y todo eso remonta hasta Freud, el padre común a todos. Y los hijos, que somos todos, de nuestro padre original, Sigmund Freud, nos hemos peleado mucho acerca de esta herencia freudiana. Algunos han pensado que Jacques Lacan representaba el desarrollo más auténtico de las ideas originales de Freud. Otros, en cambio, pensaban que Jacques Lacan había inventado otra teoría, pero que no tenía nada que ver con la de Sigmund Freud. Estas querellas fueron muy fuertes, hoy no tenemos tiempo. Yo podría contarles algunas muy tremendas de las que fui testigo en Francia misma. Por suerte, los tiempos han cambiado, los nietos de los hijos, ¿no? Somos todos nosotros. Tal vez tenemos menos fervores o menos certezas, y es cierto que convivimos en nuestras asociaciones psicoanalíticas, aprendiendo a escucharnos, a dialogar, a polemizar, y nuestra biblioteca es también un buen ejemplo de eso, nuestra querida biblioteca, en la que en sus estantes alojan y apretadamente, siempre nos falta espacio, las ideas más diversas del psicoanálisis y lacanianos, kleinianos, bionianos, culturalistas, teorías del yo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que alguien llamó alguna vez la Babel psicoanalítica, coexiste, cohabita sin grandes dificultades. En la misma sociedad psicoanalítica de París, en la que Jacques Lacan fue echado o él se fue, nunca quedó claro esta historia, hoy se dictan seminarios de Lacan. Sin embargo, podemos, con el riesgo de ser un poco reduccionista, ver que en esa diversidad hay como dos grandes corrientes, tal vez una tercera si incluimos a las corrientes más culturalistas, pero dos grandes corrientes, una que sitúa la relación precoz con la madre, las primeras huellas sensoriales, afectivas, en el origen mismo del sujeto y su identidad. La investidura pulsional de la madre, la investidura del niño por la madre, esa investidura pulsional cruzada que permite la inflexión pulsional que da origen al yo, al espacio interno y a la capacidad de representación de subjetividad. Y otra gran corriente que pone en primer plano al padre como introductor en la dimensión simbólica, en el lenguaje, como fuente fundamental de la identidad del sujeto. Y luego hay autores que intentan establecer puentes, como Bernard Penot, por ejemplo, o Maruco mismo, en nuestro medio, que intentan armonizar conceptos. Bien, hoy vamos a escuchar entonces Las declinaciones del padre, libro de Carlos Bach, y vamos a aprender todos seguramente muchas cosas en relación a esto. Muchas gracias.
Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu introducción. Bueno, Gilla, querés presentar a Mirta, que será nuestra primera comentadora, ¿sí? Bienvenidas a todos, un gusto para la Comisión de Biblioteca tenerlos. Voy a dar unos pocos datos del riquísimo currículum que tiene la doctora Mirta Goldstein. Mirta es miembro del equipo científico de FEPAL 2020-2022, miembro titular de la APA y de la IPA, directora de publicación La Época APA Online, coordinadora de formación permanente, ex vicepresidenta y secretaria científica de APA. Ha publicado varios libros, el último en formato digital, titulado Transformaciones, psicosexualidades en el malestar sexual actual. Bueno, Mirta, tenés la palabra. Bueno, gracias Gilla, gracias a Juan, a Silvia, a toda la Comisión de Biblioteca por la invitación y también a Carlos, ¿no? Bueno, leer un libro no es tarea fácil, pues lo precede una semblanza, una anticipación siempre del autor y del tema. Mi semblanza de Carlos Bach es de un analista con mucha experiencia teórico-clínica y una lectura exhaustiva de Lacan, con lo cual trataré de estar a su altura. Escuchándolo a Juan Genaro, intentaré hacer una lectura a lo Mirta Goldstein y no en referencia a ninguna otra autora que voy a citar seguramente también a Lacan. Ahora bien, comentar un libro es dar una versión del mismo que invite a leerlo y a dialogar con mis interlocutores hoy acá presentes. Este libro, como dijo Silvia, contiene clases de psicoanálisis para psicoanalistas con lectura lacaniana avanzada. Así se desprende de las preguntas que en cada reunión realiza el público asistente y que muestran conocimientos previos. Luego es un libro erudito, entretejido con muchas de las referencias filosóficas que sostuvieron el pensamiento lacaniano. Pero también, y esta es para mí su importancia y riqueza, es un libro introductorio a la cuestión del padre en la clínica y en la cultura, por lo cual puede ser leído en diferentes niveles de aproximación. Me entusiasmó el título Declinaciones del Padre por dos motivos. Primero, porque no pienso que haya caída del padre, como suele escucharse, sino que en la clínica encuentro formaciones imaginarias, a veces reiterativas, y transformaciones del padre simbólico que son leídas desde distintas orientaciones teóricas. En la cultura encuentro alternancia de discursos autoritarios con otros que pretenden no serlo, pero cuyos representantes en muchos casos anhelan convertirse en el padre de la horda. Pensar que el padre es uno y para siempre, a mi gusto, es un reduccionismo teórico que afecta a la clínica y genera los denominados discursos fundamentalistas. Entonces, ya desde el título, el libro me convocó a leerlo y a apreciar el término declinaciones, que también Juan señaló, que se puede aplicar a los nombres del padre y al padre nombrante que inscribe la filiación. Lo que quiero expresar es que declinación guarda algo de transitorio que rescato y que se sustrae de lo inexorable y definitorio de caída. Para Bach, y coincido, declinar se aleja de las versiones respecto de las decadencias imaginarias del padre. Luego dice,
declinar es propio de las lenguas como el latín y el alemán, que presentan palabras con diversas funciones sintácticas en la oración. Así nos adentra en los desafíos del lenguaje y evade las analogías espaciales que, como en los sueños de angustia, el padre es arrojado al vacío por su descendencia. Si bien esta puede corresponder a la fantasía parricida de algún sujeto al borde de un acting o de un suicida, la clínica nos muestra que el padre se declina y se ordena en las series del padre real, imaginario y simbólico, y se vuelve impotente o se eleva omnipotentemente para causar estragos en la novela imaginaria del sujeto que trae como relato al análisis. Entonces, una de las operaciones simbólicas del padre en el análisis es separar dicho de decir. Lacan arriba a su modo peculiar de pensar la clínica cuando postula la pluralización de nominaciones del padre que Bach alega se diferencian en la experiencia del inconsciente y la lectura en transferencia. Por fuera de la transferencia en análisis, se confunden padre real e imaginario. En cambio, la lectura en transferencia los diferencia y los pone en serie. El padre es un significante cuya significación en el relato deviene del trabajo de duelo por su falta. Bach refiere, según lo leo, que esa falta hay que leerla en dos sentidos. Nunca hay completud significada y todo padre carga con su pecado, que es lo que transmite inconscientemente. Carlos aporta que el pecado del padre terrorífico es también su función simbólica, prohibir el incesto. De la primera clase nos queda entonces que el padre muerto no lo está por la fantasía parricida, sino por su lugar en la estructura del lenguaje y la función significante. La clase 2 comienza con una aclaración eminentemente clínica. Dice Carlos Bach, no hay nombre del padre como tal, sino que éste surge de la lectura del síntoma. Un significante adquiere ese estatuto cuando es localizado en el lugar de la sustitución metafórica, haciendo emergencia allí donde el padre aparece en falta. Esta es la primera referencia en el libro al nombre del padre, que implica a la nominación del padre por el ordenamiento fálico, ya que gracias al goce fálico nos posicionamos en el discurso y en el fantasma como hijos, hasta que una inflexión subjetiva nos arroja el desafío de la paternidad simbólica. Para Lacan, el padre es un artificio de mediación que se da en la metáfora paterna entre el deseo materno y el falo simbólico. En esta sustitución hay lugar para el enigma del padre, vacío estructurante. No solo el deseo de la madre es enigmático, sino también el padre como causa. Quiero dar un ejemplo de la relación de enigma del padre en su mediación con la filiación imaginaria. ¿Cómo? O sea, con la mediación con la filiación imaginaria y simbólica para ilustrar esta cuestión que estamos como tratando de averiguar. Freud se avergüenza de su padre cuando es atacado por antisemitas y recoge humildemente el sombrero. Esta visión de su padre humillado da lugar a la fantasía de padre impotente y cobarde. Mi lectura de este recuerdo infantil de Freud es que el niño hijo no puede saber la causa por la cual su padre prefiere rendirse. Lo que Segismundo, hijo, no podía saber, pues aún no era padre del psicoanálisis, es que su padre se arrodilló para no poner en peligro su descendencia.
se arrodilló ante el enemigo por preferir el odio del hijo a un amor paterno que pueda poner a su hijo en peligro. Si Abraham entrega a Isaac, el padre de Freud no entrega a Segismundo. Lo que es cobardía para un hijo puede ser valentía para un padre. Y esta es, a mi gusto, la diferencia entre la religión judía y la cristiana. Ahí donde el padre se asume como en falta, es cuando, a pesar del odio vergonzoso que puede desencadenar, ahí puede ser que ame a su hijo. Quiero agregar que esta idea me la trajo Carlos Bach porque dedica mucho de sus clases a diferenciar entre ambas religiones. Aunque Lacan va a llamar las religiones del amor al padre, para algunos el cristianismo es la religión del hijo, a diferencia del judaísmo que introduce, según mi lectura, la comunidad de la fratría porque reconoce a un padre muerto en su eternidad. Mientras el judío le demanda en el día del perdón seguir viviendo, pues el judío no pide perdón, sino que el perdón es el vehículo para ser inscripto en el libro de la vida, el cristianismo le demanda a Dios perdón y se absuelve al rezar Padre Nuestros. ¿No hay algo a revisar en estas invocaciones al Padre que hacen del Padre la misma idea de eternidad? Es una pregunta que podemos, como después, charlar. Bach señala que hay una evolución en las religiones, un progreso en la espiritualidad, y sigue a Freud, por supuesto, pero también pienso una regresión, que es la entrega misma al otro, con mayúscula, entrega que se repite transgeneracionalmente. Dice en la página 60, Carlos Bach, Jesús en la cruz ya está caído del Padre, sin garantía ni certeza ni cobertura fantasmática. Un momento habitual en nuestra clínica cotidiana que podemos caracterizar como angustia ante la ley. Reitero entonces que no es lo mismo caída del padre en la cultura a que un hijo se ubique como caído del padre o sea dejado caer por este padre. Para Bach, un duelo, un nacimiento, una ruptura, una pérdida, una conmoción psíquica de cualquier índole desbalancea el equilibrio fantasmático e irrumpe la angustia. Y la angustia, esto ya es mío, plantea la pregunta de Cristo: Padre, ¿por qué me abandonaste? Si el mismo concepto de neurosis introduce y Carlos Bach llama el malestar específico de la cultura, acuerdo con él en que la angustia aparece ante la conciliación imposible con una ley del padre que incluya su falta, su abandono y a la vez su ley. Ahora bien, si aceptamos la mortalidad de Dios Padre que la idea moderna de neurosis introduce con la culpa concomitante o con la idea de caída de Dios, entonces pienso que el Padre es la deriva de una transformación que atañe no solo a la historia de las religiones, sino que historiza y actualiza los restos sedimentados del Padre en la subjetividad. Dios es la expresión, a mi gusto, expresión ambigua entre eternidad y mortalidad. Por ello, para Lacan, Dios es inconsciente. La culpa, en su correlato de neurosis moderna, parece haberse escindido y camina cual transeúnte por la polis, erigida en fenómeno de masas. Entonces, queridos colegas de esta mesa, pregunto, ¿no estamos ante una difuminación de los goces que nos demanda pensar la psicosis actual, pero también nuevas transformaciones del Padre?
Un sujeto es padre por ser nombrado como tal, quien al decir tú eres mi hijo y recibir la respuesta tú eres mi padre, quedan ambos unidos a un linaje que Bach refiere a 3 generaciones para que se pase del goce a la angustia y de la angustia al deseo. Para terminar, Carlos aborda el deseo del analista como potencia para inscribir una diferencia de lectura en lo que se escucha. Y esto me recordó la tan citada frase de Lacan en L'Étourdi: el decir queda olvidado tras lo que se dice, tras lo que se escucha. Entiendo que la escucha se constituye en deseo de analista si se inscribe como pérdida y como ganancia. La literalización de la escucha es, a mi gusto, pérdida y recomposición significante y del plus de gozar. El libro termina con una conclusión. El padre se inventa en análisis. Hay una versión del padre que apadrina el deseo como condición vital porque hay un hijo que inventa y que le inventa un nombre y se hace de una nueva nominación para sí. A eso Foucault lo denominó autor. Freud se nombró Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Gracias a Carlos Bach por esta oportunidad de transitar la teoría, encontrando huellas de diferencias y de acuerdos. Por supuesto, recomiendo su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias por tu lectura tan interesante, tan puntual. Yo he coincidido en algunos párrafos con vos y bueno, tal vez después pueda acercar, si es que hay tiempo, a Carlos algún aporte o alguna pregunta de mi parte. Muchísimas gracias, Mirta. Vamos a presentar entonces ahora a nuestro siguiente comentador, es Marcelo Tollos. Marcelo Tollos es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la APA y de la IPA. Es magíster en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro, coordinador del grupo de investigación Estilo en Psicoanálisis, autor del libro Sustancia Freud, el lugar del psicoanálisis en la ciencia, y de numerosos trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales. Es un gusto y un honor tenerlos en este momento con nosotros, tanto a Mirta como a Marcelo. Y bueno, Marcelo, te damos la palabra. Bienvenido. Bueno, gracias, Silvia. Bueno, también para mí es un honor y un gusto muy grande haber sido invitado por Carlos a comentar su libro. Carlos, un amigo, psicoanalista que respeto mucho, y también una alegría estar en este ámbito, en la querida Biblioteca de Psicoanálisis, dirigida también por un querido amigo de muchos años como es Juanjo, y espero que podamos compartir los comentarios y todo lo que nos incita a la lectura de este libro tan interesante. Todos hemos leído y escuchado frases lacanianas que ofician de postulados, de puntos de partida, S1, podríamos decir, para desarrollos conceptuales en general complejos, es decir, dichos de Lacan, elevados a la potencia de lacanianos, de enunciados doctrinarios. Voy a elegir una de ellas, referida a lo que se ha dado en llamar función paterna, que encontramos en el seminario 5. Es bastante conocida y dice: la normatividad del padre, dice Lacan, es una cuestión. La de su posición normal en la familia es otra. Hablar de su carencia en la familia no es hablar de su carencia en el complejo. Bien, en este libro, producto de su actividad de enseñanza, Carlos Bach logra transmitir lo profundo que encierra esta aseveración de Lacan
Un planteo que retorna y que retoma esas primeras intuiciones que ya aparecen en 1938 en su texto sobre la familia. Encontramos en este temprano texto pre-lacaniano de Lacan, digamos así, el esbozo de su idea de la función del padre en el hijo. Propiciar, dice allí, lo que llama su versión creadora. Propiciar en el hijo una subversión creadora. Y cuando digo antes lo profundo, lo hago consciente de sus implicancias para una declinación lacaniana del psicoanálisis. Tengo la convicción que es necesario reflotar este adjetivo caído en desgracia a la hora de abocarnos a cualquier tarea, a mi modo de ver, imprescindible, de revisión de la vigencia del psicoanálisis hoy. El libro de Carlos es una oportunidad para no dejar pasar. Cuando encontramos a poco andar que, cito a Carlos, el padre es un término del inconsciente, el padre es un término del inconsciente, estamos ya comenzando el camino por el que nos lleva para elucidar cómo funciona la función paterna. Cómo funciona la función paterna sin ningún ánimo de resonancias políticas, ¿no? ¿Cómo funciona la función? ¿Cuál es su metapsicología? Esta referencia a Freud no es superflua, ya que uno de los métodos, me refiero a emplear el término metapsicología, no es superflua esta referencia a Freud, porque uno de los méritos que encuentro en el texto de Carlos es su consistencia freudiana. Diríamos que Lacan declina a Freud, que el padre freudiano encuentra su declinación, sus nominaciones en Lacan. Mirta se refería también a él. La lleva desde el nombre del padre como operador central del inconsciente dinámico hasta el padre del nombre, forma en que Lacan se refiere, hacia el final de su enseñanza, a la asunción del acto analítico como promotor de un significante nuevo para el sujeto, de una invención que nomine lo imposible de decir. La eficacia del trabajo analítico sobre esta función del sujeto es posible solamente cuando hay un síntoma que se ofrece y que se instala en la relación transferencial. En esto el autor, Carlos, es enfático y da cuenta de ello con ejemplos de su propia clínica. Es en este combo específico de una clínica psicoanalítica que será posible la interpretación y también su más allá, lo que resta como opacidad del sujeto. Y que la interpretación, por mejor interpretación que sea, nunca alcanza. El significante que la palabra permite aislar es indispensable para operar sobre este resto irrepresentable, caído como objeto de lo simbólico. Carlos lo expresa con gran calidad de este modo. Cito: es la densidad del resto real lo que hace de esa palabra un significante. Y sólo entonces la lectura es lectura en transferencia y no lectura de sentido o lectura hermenéutica. Fin de esta cita. Y abro otra, donde nos dice, la falta del significante es una negatividad sin positividad alguna en su reverso. Es otra forma de decir, no hay otro del otro. Salvo la que escenifica el fantasma, suponiendo que lo imposible sería posible de no ser una prohibición paterna. Termina la cita. Para dar un paso más y mostrar la función declinatoria del padre que debemos habilitar en el sujeto para que pueda ir más allá de él, Carlos hace un examen muy rico de la fórmula lacaniana que conocemos como metáfora paterna, no en vano su dedicación a la escritura poética.
Destaco en particular los desarrollos a partir del texto de Lacan de 1961, la metáfora del sujeto. Me resultó muy esclarecedor lo referido a la X de la fórmula lacaniana de la metáfora, que él desarrolla, y las diferencias que introduce en la fórmula de la retórica clásica. Me parece encontrar en estos desarrollos de Carlos una sólida fundamentación del padre como semblante, es decir, como versión, como declinación historizable, diría yo. Yo diría declinación historizable, y acá puede haber una pregunta, si cabe, para él. Y podría esta formulación vincular estructura e historia, digamos. Ensancha mi comprensión de la idea del padre como semblante de una función a inventar caso por caso, y aquí coincidimos nuevamente con Mirta, en destacar esta cuestión de la invención. Algunas referencias al auditorio, ha sido aludido también acá las preguntas. El libro contiene intervenciones de distintos participantes del seminario, lo que no resultaría tan original como que cada una de ellas vaya introducida por el significante auditorio. Es decir, no hay denotación alguna a una identidad particular de quién interviene o pregunta. ¿Es acaso una característica que debamos atribuir a decisiones editoriales? Su función en la dinámica del texto parece indicar que va bastante más allá, porque oficia como un lugar tercero entre autor y lectores. Las intervenciones y las respuestas de Carlos configuran un diálogo en el que el lector encuentra nuevas direcciones de lectura. La secuencia que me resultó más atractiva de este diálogo escrito con el auditorio, comienza en la página 27 y se retoma en la 42. Allí se profundiza en el mecanismo por el cual la relación transferencial cumple una función performativa, diría yo, una función performativa específica en el discurso del analizante, que permite al analista participar en la creación, en la invención, en la producción de significantes, tal vez aquellos que Lacan llamara nuevos, que posibilitan un decir de lo imposible de decir. En tales producciones se apoya, cuanto más inadvertidamente, mejor, el estilo de un psicoanálisis, que es una apropiación mutua de analista y paciente, es una precipitación que ocurre en las vueltas al grado cero de la transferencia, esta es una expresión de Carlos, en ese devenir de una experiencia analítica, él dice, por momentos propiamente analíticos. Esto me parece interesante, ¿no? Destacar que una experiencia analítica tiene momentos propiamente analíticos. Todos estos conceptos acuñados por Carlos retornan, mediados por el diálogo con este auditorio, en la página 42, cuando con el significante idiolecto compartido se puede pensar esa misteriosa manera de despejar la X de la metáfora para un caso dado, sin recurrir necesariamente a concepciones esotéricas de la transferencia, como telepatía, comunicación de inconsciente a inconsciente, enactment, entre otros. Pero acá dar pie a demasiadas polémicas y querellas, como decía Juan. De allí en adelante, y voy concluyendo, estamos a esta altura en la mitad del libro, les digo, ¿no? Más o menos estamos en la mitad del libro. Tenemos un recorrido muy bien llevado en la segunda mitad por distintos territorios del padre, desde Edipo y Moisés, pasando por la religión y la tragedia, tanto antigua como moderna, por la filosofía de la mano de Kierkegaard, y por la literatura, en un análisis detallado y muy profundo de la trilogía sobre el padre de Philippe Claudel, siguiendo el análisis que hace Lacan en el Seminario 8. Finalmente, y un tanto inevitablemente también, trabaja el goce masoquista y el superyo. Quiero rescatar de esta sección del libro el desarrollo que hace el autor alrededor de la figura del pecado original, que también tomaba Mirta. Esa forma, el pecado original, o figuración borrosa que adopta en la religión católica lo que está más allá del Padre,
aquello sobre lo que no puede responder el padre desde su saber consciente. Y aquello que señala muy bien Lacan, trabajando en este pasaje del seminario, el sueño del padre muerto de Freud, y sobre todo destacando en el famoso sintagma: padre, no ves que estoy ardiendo. El no ves. ¿Qué es lo que no ves? Recordé que Lacan, también en el seminario 12, dice que la herencia del padre es su pecado. Lo que heredamos del padre es su pecado. Formulación que quizás debamos leer en el sentido de la falta del padre y, por otro lado, de la transmisión del padre. Esa falta es lo que el padre tiene para transmitir. Esa falta o ese pecado. Muy interesante relacionar con lo que Freud nos transmite, con el deseo de Freud, que Lacan declina con su lectura, con el pecado original de Freud, que fue el de no haber sido analizado. Y por esa razón, sostener una teoría de reconstrucción de la historia, de descubrimiento del origen, tributaria de su propio complejo paterno, no analizado. No lo podía hacer, el lugar que ocupó como padre fundador. Como bien señala Carlos, los analistas, en cada caso, por caso, de nuestra práctica, de nuestra praxis, en cada caso por caso, debemos actualizar este pecado y este deseo de Freud, y encontrarle la salida al atolladero al que conduce, al atrapamiento fantasmático que no resuelve, en cada caso y en cada situación de análisis propiamente analítica, como diría Carlos, con nuestro paciente. Se trata, obviamente, de tiempos lógicos, de pases, de pasar a otra cosa, como me gusta recordar siempre que dice Alush, pasar a otra cosa. De eso se trata en el análisis. De llegar a ese punto donde no se interpreta al padre, sino que el padre es un término de la interpretación. Otra frase del libro, del texto, que me resultó muy interesante. Llegamos a un punto en donde no interpretamos al padre, sino que el padre, ese padre funcionando, declinado en ese caso, es un término de la interpretación. De la experiencia de lo fallido de la ley en la ley, de la posición de Freud como punto cero al que siempre volvemos, característica específica del método psicoanalítico, a mi modo de ver. Un libro, el de Carlos, que requiere mucha atención. En primer lugar, porque no es de lectura fácil, como no lo es nunca el psicoanálisis bien llevado. Y también porque va a un punto de urgencia que suele llamarse, como ya repetía, vigencia del psicoanálisis, y va a ese punto no tanto desde las exigencias de la época, como desde los fundamentos de su discursividad. Nada más, felicitaciones, y también, por supuesto, pero que está implícito, recomiendo la lectura de este libro. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu lectura. Muy diferente en sus términos y muy concordante por momentos a la de Mirta. Sé que estamos hablando del mismo libro, yo también lo he leído y de repente pienso, ¡ay, cuánto no he leído! Yo creí que lo había leído, pero evidentemente hay mucho más para seguir leyendo en el libro de Carlos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Gilla, ¿querés presentar a Carlos? Bienvenido, Carlos. La verdad que fue un gusto la lectura del libro, que me resultó interesante y complejo. Como realmente es un libro para atender y para prestar atención, como dijo Marcelo. El currículum, algunos datos de Carlos, que tiene un riquísimo currículum, así que yo voy a hacerlo más breve. Médico psicoanalista, miembro titular de APA,
es profesor en seminarios de formación, ha publicado artículos psicoanalíticos en varias revistas, en la revista de psicoanálisis, en La Época, en Imago, en La Peste de Tebas. Ha escrito los libros El desvío de la letra, una lectura del seminario sobre la carta robada de Lacan, Sujeto, acto, repetición, Fronteras del psicoanálisis en el decir filosófico, en coautoría con Jafar, El padre que no cesa, en colaboración con Rubinstein, Glassman y Creces, y Las declinaciones del padre. Carlos, cuando quieras, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Francamente estoy un tanto perplejo por las cosas que escucho sobre el libro que evidentemente yo escribí, y sin embargo tengo que decir que los comentarios y las marcaciones que han hecho tanto Mirta como Marcelo me han impactado, porque marcan algunas direcciones, algunas insistencias o algunos predominios, no necesariamente en el mismo orden o en la misma perspectiva que yo los pensaba. Así que desde ya estoy muy agradecido por eso, y supongo que, bueno, es lo que sucede en estos casos, ¿no? Dar a conocer algo que uno pudo producir nos confronta con estos riesgos y con estos beneficios, que es recibir del otro lado en forma invertida eso que uno no sabía que estaba en juego. No me voy a extender sobre el libro, porque para eso han estado ellos. Tengo la impresión, aunque sea un poco ficticio, en cierto modo, decirlo así, pero nos movemos siempre con ese tipo de ficciones, que si yo no conociera el libro, al escucharlos me daría ganas de leerlo. Y ciertamente que me da un poco ganas de leerlo de nuevo, ¿no? Ahora, menciono simplemente un par de las observaciones que hicieron que me resultan estimulantes. Más allá de acuerdos, desacuerdos o precisiones, sino que me resultan, ya digo, me motorizan en alguna dirección. Esto que señalaba Mirta, si yo lo entiendo, sobre esa aparente paradoja que marca Freud en el texto sobre Moisés, de las dos posiciones simultáneamente diferentes al mismo tiempo entre el monoteísmo judío y el cristiano, el segundo siendo de algún modo una regresión y al mismo tiempo siendo un progreso. Esto obviamente toca el punto del pasaje que ya estaba en juego en el pasaje del primer al segundo Moisés, entre un monoteísmo más crudo, diríamos, más reducido a un simbólico que todavía no tocó su propio límite y su propio resto, a la posibilidad de hacer marca de ese límite y de ese resto, y entonces abrir la perspectiva del fantasma, que es lo que se despliega más con el cristianismo, ¿no? Y en ese sentido una cierta reintroducción de la divinidad materna, bueno, lo que señala en ese punto Freud. Tengo que admitir que ese es un problema que siempre me da vueltas, y no supongo que de un modo fecundo, por lo menos me causa diferentes desarrollos, ¿no?
algo que ver con lo que también señalaba Mirta de la angustia de la ley, o eso que yo osé designar de esa manera, que es ese momento que se puede ilustrar con Jesús en la cruz o con Antígona en ese momento de vacilación que tiene antes de morir, cuando hay algo de la figura del Padre que ya está caído, hay algo de la ley que ya está fallado y sin embargo no termina de estar subjetivada esa falta y entonces no hay lugar para el fantasma todavía, ¿no? Y efectivamente ese es un momento que transita cualquier tramo de angustia en cualquiera de los análisis que conducimos a diario, ¿no? Me pareció muy interesante también esta pregunta que deja abierta Mirta sobre el Padre en la época de difuminación de los signos y las nuevas transformaciones a que esto pueda dar lugar, que bueno, sí, intento aproximar ese problema con la lectura de la trilogía de Claudel y esa nueva vuelta del Padre ya en la contemporaneidad, pero por supuesto que hace falta historia y el transcurso epocal para poder decir mucho más al respecto, ¿no? Que es como decir, no sabemos si el inconsciente va a durar para siempre o si el psicoanálisis. Lo cierto es que ahora estamos en una época que todavía recibimos los efectos de esas formaciones sintomáticas ancladas en ese horizonte de la ley fallada y su repliegue sobre sí misma y las formaciones clínicas a que da lugar. Respecto de Marcelo, me pareció muy, no sé cómo decir, muy valedero, y tal vez yo no lo había pensado de todo de ese modo, lo de Lacan declinando al padre freudiano, o declinando al padre en Freud, y más aún con esta añadidura del pecado original por ser el punto cero, el eslabón cero de la cadena, y que obviamente no tuvo analista. También creo que hay todo un despliegue respecto un despliegue por hacer tal vez en esta pregunta sobre que dejó abierta entre la escritura y la historia, ¿no? Si el efecto de escritura, tal como lo entendemos en análisis, es decir, si la posibilidad de hacer letra de ese límite de lo representacional que toca la imposibilidad para lo representacional, si esa no es una condición de historización, ¿no? Bueno, aquí podríamos meter muchos temas, la diferencia freudiana entre interpretación y construcción, por ejemplo, y las nociones sobre la construcción, no necesariamente como rellenando los vacíos, sino delimitándolos, ¿no? Con el tope que corresponde. Y por supuesto también entiendo que es un hallazgo esta formulación de Marcelo, que no sé si es de él, pero sé que está en esos temas del estilo como la apropiación mutua, ¿no? Entre el analizante, hace muchos años ya Nacio decía, aquí en la APA, pero hace décadas, ¿no? Que se trataba del encuentro de un decir con una escucha, y que el inconsciente no era sin ese encuentro o esa apropiación, diría Marcelo, elevado al estatuto de estilo, ¿no? Así que bueno, no sé, hay montones de cosas que me volvieron a picar, abrir el apetito, las intervenciones de ustedes, y no es exageración, pero supongo que eso le pasa a cualquiera que escribe. Los que han escrito lo saben, lo sabemos. Una vez que uno escribió y eso adquirió cierta distancia,
es imposible leerlo sin esa extrañeza de esa distancia y qué interesante esto. O decir, uno lee lo que escribió como si lo hubiera escrito otro, que seguramente es la verdad en última instancia, ¿verdad? Así que bueno, gracias otra vez, en serio. Muchas gracias, Carlos. Gillian, no sé si hay preguntas o intervenciones del auditorio. Tomemos esa expresión que destacó Marcelo. Ah, sí. O si Mirta y Marcelo quieren hacer algún comentario después de haber escuchado a Carlos. Hay muchos saludos, felicitaciones. Hilda Katz, Berta Levín, Esther Romano, Diego López de Gomara, que los saluda a Carlos. De Montevideo, también felicitaciones. Por ahora tengo esto. Bueno, entonces yo voy a aprovechar estos minutos antes de que se siga conformando algún otro tipo de intervención para comentarle a Carlos y a todos los que estamos acá reunidos qué me pasó a mí con la lectura de tu libro. Resulta que yo había leído, había visto una película hace poco tiempo que se llama Festival de Trovadores, y después que leí tu libro, no sé qué ocurrió, que recordé algo de la película y tuve necesidad de volver a verla, y tuve necesidad también de contar algo de lo que me pasó, cómo el libro, de alguna manera, como las palabras reflejan algo, dejan marca, y bueno, y queda un resto que no diré necesariamente acá, pero que quería comentar algo de esta, qué fue de tu libro lo que me disparó el rever la película y comentar algo de la película. Vos dices en tu libro que la opacidad de lo paterno, te referís a la opacidad de lo paterno y decís que el padre no declina. Cuando no declina, deja en el lugar lo idealizado, el lugar de la excepción. Y mencionás claramente que los modos de declinación del padre no están dados con anterioridad a su puesta en acto por la experiencia del inconsciente y la lectura de la transferencia. Sin embargo, yo, pensando en algo que mencionó Marcelo, en tu ser poeta, voy a mencionar algo de esta película que me pareció en el fondo muy poética y me conmovió. Es una película de origen turco, como les decía recién, se llama Festival de Trovadores, en la que un padre músico y su hijo se encuentran luego de 25 años. El padre, que padece una enfermedad terminal, quiere ir a varios lugares a despedirse de sus amores y de sus amigos. Después de muchas dudas y de un intenso conflicto interno, el hijo decide acompañarlo y emprende un viaje al interior del país. Lo hace pese al enojo que lo embarga, porque reprocha al padre no haberse comunicado con él en todo ese tiempo, en esos 25 años. Le reclama que su vida ha sido horrible y que lo esperaba siempre que terminaba el periodo de clases en el internado. No recibe del padre una respuesta que lo conforme a sus reclamos. En otro momento de la película, el hijo le pregunta con dolor y angustia, ¿qué soy para vos? Y solo encuentra un persistente silencio. Luego de algunos días de acompañar al padre en sus despedidas y asistirlo en su enfermedad, el hijo encuentra una foto de ambos que estaba en el fondo de la gorra que el padre siempre llevaba consigo. Esta situación por algún motivo lo conmueve y lo tranquiliza. Yo me preguntaba, ¿será una respuesta posible a la pregunta ¿qué soy para vos?
Y entonces, en el momento en que el padre está agonizando, el hijo puede decirle que hubiera querido estar junto a él por más tiempo. En ese momento parece haber desistido del enojo y solo queda el dolor por la abrupta pérdida. El padre fallece y el hijo lo llora a un costado del camino. Dice: papá, mi papá. Un amigo del padre, otro trovador, se acerca y le dice: hijo mío, no te agotes. ¿Sabes? Papá es una palabra que queda inconclusa. No hay cierre para los padres. Luego de haber escuchado estas palabras, el hijo deja de llorar y en un último acto le da al trovador la cítara turca que había sido la posesión más valiosa de su padre. Bueno, recién, después de leer tu libro y volver a ver esta película y rescatar estas palabras de un padre, amigo del padre, me di cuenta de cómo me había conmovido y cuánto me había aportado también tu libro a esta relectura de la película. Así que, por mi parte, muy agradecida, Carlos. Yo tengo... ¿Puedo decir algo? Con gusto. O no sé, no sé. Sí, Carlos. Sí, Prefiero dale, dejar Carlos. si alguien quiere. No, pero en relación a esto que decís, no conozco la película, no la conozco, pero me parece que hay un par de cosas muy, muy decisivas en juego en lo que decís. Porque vos decís, bueno, no hay cierre para los padres, pero también me parece que lo que se sigue de la experiencia analítica, y finalmente el libro no trata de otra cosa que eso, es que padre es el nombre de la falta de cierre. ¿No? De la falta de cierre por la relación originaria del lenguaje al mundo, a lo real, podríamos decir, que no cierra bien, que no cierra, que tiene, y que siendo el padre el nombre, por lo menos desde hace algunos miles de años en la cultura, veremos después, eso no hay por qué decir que todo será igual eternamente, pero hasta ahora, en nombre de la distancia al origen, en nombre de cierto corte con lo originario opaco, en ese corte tampoco hay un cierre que cierre bien. Es decir, es un corte que se lleva puesto a la falta de corte. Entonces, si no hay cierre para los padres son el nombre de lo que no cierra también. Y después me interesó mucho, me gustó eso que decís del fondo de la gorra. Me hizo acordar de algo que está en el libro y que los que se tomen el trabajo a lo mejor lo van a encontrar en los primeros capítulos, que es la referencia que yo hago a la figura hegeliana de la conciencia desdichada y la tumba vacía, ¿no? Y es bueno, esa referencia a una figura de la fenomenología de Hegel, que es el mundo en el pasaje del medioevo cristiano a la modernidad y las cruzadas en ese punto de inflexión, yendo a buscar lo absoluto a la tumba, al Santo Sepulcro, y los efectos de diseminación de algo cuando llegan y resulta que la tumba estaba vacía. Es decir, que lo absoluto no está en un lugar, de algún modo se reparte, y ahí eso con consecuencias que Hegel lee en relación a una cantidad de aperturas en el pasaje de la época medieval a la modernidad. Pero está la tumba y está el vacío de la tumba. Yo comparaba en el libro entonces la tumba con el significante y el vacío de la tumba con ese punto opaco, irreductible al significante, un real en términos lacanianos, esa opacidad, ese fondo de la gorra. Está la gorra y está el fondo de la gorra. Entonces, esa pregunta, ¿qué soy
en el otro, porque finalmente es que soy, para el Padre es que soy en el otro, no es, sería fácil decir no tiene respuesta, de hecho es así, no tiene respuesta, pero el trayecto, y sobre todo el trayecto del análisis, tiene que ver con las N vueltas de tuerca de repetición de las no respuestas y de todas las aproximaciones por toda la gorra hasta ese fondo de la gorra y todos los modos de emergencia de esa falta de respuesta en las respuestas posibles, ¿no? Por eso Sí, me interesaba esa película que decís. bueno, Una pregunta. sí, la están transmitiendo, así que cuando es muy, muy interesante, muy recomendable. El clima Carlos, también. perdón. Yo quisiera hacerle una pregunta a los tres en relación a esto y en relación a lo que suscita el libro en su lectura y también lo que Mirta avanzaba. Un elemento muy enigmático, que no lo es tanto en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que ambas religiones, católica o cristiana, el cristianismo es más vasto que el catolicismo, cristiana o judía, tienen un libro común, que es el Antiguo Testamento. Si bien las versiones tienen pequeñas diferencias, son esencialmente lo mismo. Y si bien, bueno, la cuestión del filicidio tan cara a Raskowski, aparece muy claramente en la figura de Abraham por mandato del padre primordial, ¿no? Que es el que ordena el asesinato del hijo y que da lugar a la alianza, ¿no? De la que deriva un equivalente de castración. En la religión católica hay algo muy enigmático, tal vez ustedes puedan iluminar mi linterna, como se dice, o la de todos, y es el hecho de que yo me refería a esta frase que Mirta recuerda del Nuevo Testamento, es el Testamento cristianismo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto es un elemento tremendamente enigmático. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, hijo de Dios, pero Dios también. Cuando uno, al mismo tiempo hay un tercer personaje mucho más vago y fantasmático, que es el Espíritu Santo. Pero bueno, ahora bien, cuando uno pregunta a los cristianos sobre esto, dicen es un misterio de la fe, ¿no? Son tres y es uno. Pero bueno, yo tomo eso, si es uno, ¿quién abandona a quién? Se trata de un padre, pero él mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién abandona a quién? Y en lo que, pensándolo de esta manera, aparece ya prácticamente como un suicidio. Lo que yo diría al respecto, Adelante. Sí, ahí paro. muy brevemente, porque mis colegas por ahí quieren decir algo, pero yo quiero retomar algo que es una insistencia que trato de trabajar en el libro, y es que más allá de la cantidad de hijos que cualquiera pueda tener, en la experiencia analítica nadie se analiza como padre. Porque no todo el mundo es padre, pero todos somos hijos. Entonces, todos nos analizamos en tanto que hijos, hablando del padre, que a su vez era un hijo. Y tomando esta frase de ¿por qué me has abandonado? El padre, y esto a veces es un
una circunstancia más o menos anecdótica o imaginaria, pero hay una dimensión estructural allí. El padre como hijo es un hijo abandonado. Se trata de ubicar en la falla paterna su condición de hijo abandonado en lo que Freud llamaba la Hilflosigkeit, esto es el desamparo originario, cuya contrafigura es la idealización del padre omnipotente o el mito freudiano del padre de la horda, pero en general en el recorrido de un análisis se va declinando al padre como hijo abandonado. Ese es un punto de vista más o menos freudiano. No pretendo responder desde la teología, que es algo que me excede, ¿verdad? Carlos, te quiero... ¿querés hablar, Mirta? No, Sí, hace rato que Mirta quería decir algo. Habla, Mirta. Me gustaría Después... escucharla. No, bueno, hay varias cosas muy interesantes que surgieron y que, bueno, solo las voy a como a puntuar, ¿no? Empiezo por esto último que trae Juan, que me parece muy interesante. Bueno, obviamente que cada uno tiene su concepción de la Biblia como un escrito cerrado y en todo caso, ¿qué quiere decir eso, no? Hay algo que me sugirió tu pregunta muy interesante, y que en el filicidio judío la terceridad es el carnero. En el filicidio cristiano el filicidio está mediado. Los romanos y los judíos culpables del asesinato cristiano son mediadores. Entonces, ahí hay una, llamarlo una terceridad diferente, me parece, ¿no? Escuchándote me sugirió esta cuestión. Hay la voz, digamos, de ese padre primordial, ¿no? Y tiene mediaciones, podríamos decir, no humanas, ¿no? Las mediaciones que aparecen en este relato cristiano están humanizadas, podríamos decir, hay culpables, ¿no? Y por eso, bueno, el cristianismo se ocupó de encontrar o de señalar esa culpabilidad, ¿no? Entonces, que después ha traído tantos problemas de segregación, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una diferencia que habría que seguir analizando, ¿no? No pretendo, digamos, pensarla totalmente, ¿no? Y otra cosa que me parecía que escuchándolo a Carlos hace un ratito, ¿no? En relación a la película, en la clínica, ¿qué escuchamos? La frustración del amor. El amor siempre está frustrado, ¿no? Entonces, la compañía del padre es insuficiente para el hijo y la compañía del hijo para el padre también es insuficiente. Entonces la madre viene y se queja de que los hijos no la visitan y el padre viene y se queja de que el hijo no quiere seguir la empresa. Entonces, siempre la compañía es insuficiente, ¿no? Creo que ahí, es una frustración del amor inevitable, ¿no? Es decir, el amor no es incondicional, tiene sus condiciones, podríamos decir. No, Marcelo, no es incondicional. No, que levantaba la mano a ver si, como veo que se está terminando, bueno. como alguien educado en el catolicismo querría decir algo. Bueno, está. Y lo último que quería señalar es algo que vos trajiste sobre el auditorio, que me pareció muy interesante, porque auditorio quiere decir tener la capacidad o la virtud de la escucha, del oír. No sé si escucha y oír es lo mismo, pero tomémosle por el momento como lo mismo, ¿no? Y cuando vos señalaste que hay ahí un anonimato, quizá, y esto es una conjetura, poner el nombre propio hubiera sido imaginarizar el nombre propio. Es decir, banalizarlo de alguna manera, por la transferencia imaginaria, para decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, lo dejé como pregunta, pero si tuviera que dar una respuesta, por ahí daría la misma que vos. Pero bueno, quería retomar algo que preguntaba otro seguramente educado en el catolicismo, como Juanjo, respecto, bueno, no pretendo dilucidar ese misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero yo creo que la pregunta de Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta retórica, porque en realidad él sabe que el Padre exige su sacrificio y que de algún modo esa pregunta apunta a darle una consistencia, digamos, retórica, ¿no? Lo veo, en todo caso, él tendría que nominarlo como padre, si estuviera en un análisis, y encontrar su propia respuesta, hacia un padre que justamente, a diferencia de lo que decía Carlos, Dios no tuvo padres, ¿no? Él es un hijo que está frente a un Dios que no tuvo padres. Pero me parecía también muy interesante la referencia de Silvia a la película, y creo que esto del padre, ¿por qué me has abandonado?, tiene algo que ver, sería interesante quedarse pensando, yo por lo menos me quedo pensando, con esa pregunta de padre, ¿qué soy para vos?, que le dice el hijo a este padre de la película, ¿no? Y donde parecería que encuentra alguna respuesta, cuando dice papá, papá. Es decir, soy lo que yo pueda nombrar como padre. Sos lo que yo pueda nombrar como padre. Y quizás en ese regalar, creo que fue una cítara, ¿no? Un instrumento. Sí, una cítara turca, sí. En ese La cítara del pasaje, padre. Sí. desprenderse de eso, quizás forma parte del duelo, ¿no? Así es. Además, la cítara era como instrumento musical de los trovadores. Es decir, sí, hacer música con, supongo que los trovadores, la trova también es una letra, es un canto, y bueno, darle alguna vuelta a la narrativa posible sobre ese punto de opacidad misteriosa. El trovador es el caminante también, ¿no? Tomando la referencia a la película, porque sí. no vos hablás de un road movie, ¿no? O sea, así alguien es. que recorre caminos, ¿no? Exacto. Acá está Romano, un comentario que hace sobre la película, dice que es conmovedora y que en realidad no hay cierre, sino tránsitos. Hay muchas felicitaciones y muchos saludos, que ha sido muy rica la actividad. Y si hay unos minutos, Carlos, a mí me interesó una pregunta que te quiero hacer. Cuando vos decís que la experiencia analítica en transferencia es decisiva, dado que estos modos no están dados antes, es decir, los modos de la declinación, no están dados antes de su puesta en acto por la experiencia del inconsciente y la lectura en transferencia. Sí. Y yo pensaba, esta producción, ¿no? El inconsciente se va produciendo en transferencia, que eso me entusiasma, que vos traes. ¿Cómo juega el deseo del analista en esa producción del inconsciente? Esa era una pregunta que yo te quería hacer. Esa era una, y otra cosa pensé cuando Lacan, que esa es una duda que cuando leí el libro me vino las ganas de preguntarte. Cuando dice Lacan ir más allá del padre, pero valiéndose de él, ahí no hay un esbozo de algo que se puede articular con esto que vos traés de la declinación del padre. Claro, Uy, ya esto da lugar a mucho más. Tenemos poquito tiempo, Carlos. No, bueno, me parece que el texto freudiano clásico para ir a leer eso es el trastorno de la memoria en la Acrópolis. Llegar más lejos que el padre implica haber hecho un cierto duelo, ¿no? Servirse de él, digerir algo en el sentido canibalístico, incluso freudiano, ¿no? Valerse de las identificaciones, ir más allá de él de un modo muy distinto de la rivalidad imaginaria que requiere siempre de ese malentendido entre imposibilidad y prohibición, que es achacarle a una supuesta prohibición del padre idealizado lo que es imposible por estructura.
pero bueno, daría para mucho. Me parece que tu pregunta toca ese punto, ¿no? Quería agregar una sola pregunta, porque ¿qué soy para ti, padre? Merece un corrimiento. ¿Quién soy para ti como rasgo? Y este corrimiento me parece que hace también al análisis, ¿no? No es qué soy para ti, sino quién soy para ti como rasgo que me liga a tu linaje también. Porque si no, me parece que el que soy, ¿no? Queda ahí sin salida, ¿no? Bueno, este era un comentario. Bueno, muchas gracias por este último comentario, Mirta. Lamentablemente ya tenemos que ir terminando esta reunión de hoy. Es muy rica y para seguirla mucho más tiempo hay mucho material y mucho que se ha dicho, muchas lecturas posibles del libro de Carlos. Volvemos a agradecer a Carlos el haber podido editar su seminario y que tengamos todos el gusto de haber podido leerlo. Y los comentarios muy estimulantes, ¿no? Muchas que también gracias van a por hacerle a que se muchas- lea. Sí, que se lea no quiero lecturas. cerrar la actividad sin agradecer yo tanto a ustedes los comentarios. También quiero agradecer a lo que fue la ocasión inicial del seminario que di, que es la gente de la editorial Otro Cauce de Rosario, que muy gentilmente me invitaron a dar ese curso y después me estimularon para publicarlo. Y nuevamente agradecerles la lectura, porque se trata de eso, y bueno, que se tomaron el trabajo de leer el libro y de leerlo en serio, esto es, no de una manera meramente en primera instancia, sino valiéndose de él para disparar diferentes intereses, inquietudes y problemáticas que a ustedes en las que ustedes están tan incluidos todos los días como lo estamos todos los analistas, ¿no? Así que estoy muy agradecido. Gracias. Bueno, muchas gracias con estas palabras de Carlos. Nos despedimos, decimos a todos buenas noches y hasta la próxima reunión de biblioteca. Hasta luego. Chau, chau.